Muchas gracias por seguir en sintonía con 97.7 aquí en Radio Centro, donde hoy tenemos la Mesa de las Mosqueteras con Elisa Alanís, escritora e investigadora. Bienvenida, Elisa. Qué gusto, buenas tardes, buena semana, buen arranque. Buen arranque, claro. Sí, y con claro. Carolina Rocha, periodista. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Aquí muy contenta. ¿No me tienes una condonación? Tenemos de condonaciones nada, de fiscales. tiempo fiscal? Algo, regálame, ándale. Tenemos que ponernos de acuerdo. Primero me tienes que financiar mi campaña, ayudar a todos los gastos de campaña y luego ya tú vienes y me presentas a estados financieros Dando y y todo. dando. Claro, Dando y y dando. hacemos una Pajarito condonación. volando, Dando y ya dando. empiezo a entender de qué Sí, se trata. sí, Con sí. razón nunca nadie me devuelve casi que ni el saludo. Oye, para que hagan devoluciones de impuestos en exceso que uno luego llega a pagar, es una bronca para que te devuelvan. Tienes que demostrar un chorro de cosas y hacer trámites Sí. para que te devuelvan unos miles de pesos que hayas pagado de más, que a veces sucede en estas valoraciones. Y sin embargo, aquí estamos hablando de cuando menos uno de los involucrados con 13,000 millones de pesos condonados. Uno de los involucrados, y ya sabemos el nombre, no lo vamos a saber hasta que el IFAI destape esta, no sé si cloaca, porque igual y hay muchos empresarios muy entregados para con México. Hay de todo en esa la lista. viña del Señor. Sí, hay de todo. Lo que pasa es que en la forma de anunciar y decir que eso fue un huachicoleo fiscal, pues de alguna manera ya sientes que hay un pecado de estos empresarios, o al menos esos 108 que recibieron gran parte de los 400 millones de pesos. 400,000. 400,000, sí, bueno, es que sabías que Sí, el ya, asunto ya. de ser tan Sí, chiquita sí. ya me hace pensar que si me hubieran devuelto Ajá. 100,000 sería más que millonaria. Claro. Pero bueno, ya existe como un prejuzgamiento y yo obviamente creo que tiene que haber un sistema fiscal en el que todos seamos iguales. Es decir, a mí me gustaría que muchos empresarios que tienen muchos despachos contables que les apoyan, pues pagaran su 30 y pico % de impuestos como pago yo, Ujú. pues Juana de la esquina, ¿me Sí, entiendes? todos. Entonces, eso no existe realmente en México, pero también quiero reconocer que de pronto los estímulos fiscales pueden ser parte de una política de Estado o una política industrial en la que quieras o rescatar un sector o impulsar una zona, por ejemplo, estímulos fiscales a las maquilas. Cuando te digo rescate, pues voltea a ver a Estados Unidos. Si Barack Obama no hubiera salvado fiscalmente y de muchas formas a la Ford, a la General Motors, pues no tendrías al país que tiene ahorita Donald Trump creciendo a un ritmo impresionante. Entonces, hay que esperarnos a ver esa lista. Pues sí. Y pues nada, eso va a estar muy divertido. Sí, porque una cosa es como dar estos estímulos fiscales, ¿no? Promover que incluso se invierte en ciertas zonas, hacer exención de impuestos en algunos casos. Es decir, hay políticas públicas en donde lo que parece ser aquí es que no queda claro el por qué, o hay que ver por qué a quienes sí y a quienes no. Pero esto de la condonación, ¿cuánto se le condonó al primer lugar? 13,000 millones. No eran 13,000 19,000 millones, pero ya sabes. 13,000 millones de detalles ya pesos. es cosa pecata minuta cuando Sí, hablas sí, de tantos bueno. miles de millones. Sí, te perdono que no pagues esto, te condono esto, ya no lo tienes que hacer. ¿Por qué? ¿A quién? ¿A razón de qué? Sí. Claro. Creo Y, que y ojalá y tenemos que no ver esas correspondan explicaciones. con las elevaciones de ganancias que producen a los grandes multimillonarios del país. Porque entonces, pues querría decir que hay una especie de transferencia del no pagar esos impuestos que corresponderían a ganancias o a ingresos registrados y que si no los pagas, pues te permiten también, además de generar empleo y todo lo que pueda darse, pues también en México existen fortunas bastante disparadas en comparación pues con el grueso de la población. Sí, esta desigualdad en donde vemos también los beneficios a unos cuantos, es decir, la desigualdad no únicamente es un tema económico, es un tema de oportunidades y es un tema también de negocios o enlaces que van haciendo los políticos con los empresarios, ¿no? En estos temas que se van volviendo opacos. Ya en alguna ocasión, hace unos años, Fundar presentó una investigación muy interesante sobre el tema de la condonación de impuestos a grandes empresarios.
Y lo que puntualizaban en esa investigación en particular es que no estaban justificadas, no se conocía el por qué o cuál era la razón o los mecanismos de selección de a quienes se condonan impuestos y a quienes no. No existía esa valoración por parte del gobierno para decidir a quién sí y a quién no, entonces se volvía algo muy discrecional. O que no exista la transparencia, ¿no? Claro. Que yo creo que también en la conferencia mañanera de hoy vimos, a la hora de que empiezan a decir los 400,000 millones que se dieron o que se devolvieron en estos 2 sexenios, uno del PAN, otro del PRI, que hasta 2014, si bien estoy, decía la encargada del SAT, no se podía dar a conocer los nombres, que hay muchos amparos de estas empresas. Entonces empieza a haber ahí todo un velo de sospecha, de decir, no sé por qué estoy presintiendo que somos un país de empresarios ricos con empresas pobres, porque entonces tú ahorita ya lo decías, Julio, ¿cómo te puedes encontrar con empresarios que están en la lista de Forbes, pero sus empresas están empobrecidas de tal forma que entonces requieran condonaciones fiscales? Ahora, todo lo que ahorita estamos hablando, estamos en el terreno de la especulación, porque nos hace falta saber, yo decía antes de mala manera, IFAI me dio un Peña Nieto, discúlpenme por favor, INAI, pero bueno, que el Instituto de la Transparencia abra esto, y fíjate que qué lanzada les aventó López Obrador, porque el que se vaya a atrever a soltar estos nombres de estas empresas que, imagínate, para tener en los 10 miles de millones de pesos de condonaciones, pues, ¿de cuáles estamos hablando? Probablemente estamos hablando de las... De los más grandes capitales que tenemos en el país. Entonces, échatelos encima. Y en el marco de una reciente diferendo público entre, por ejemplo, el propio presidente López Obrador y el máximo multimillonario Carlos Slim, que ha habido discusiones acerca de el Internet, donde el presidente López Obrador ha dicho, pues si no lo pueden hacer, si no pueden llevar internet a las zonas más alejadas, marginadas, comunidades indígenas, háganse a un lado para que el gobierno entre con su PGNet, con su propia red de internet, por un lado. Y por otro, también en Nayarit, donde dijo, lleva 10 años esta carretera sin poder ser terminada su construcción, así es que le vamos a retirar la concesión. Y era también del Grupo Slim, Carso. Pero por un año y no por 10. Sí, fue encajosa la declaración. Recuerden que tuvo una reunión con Carlos Slim Domit la semana pasada, es decir, están ahí en contacto, pero hay una tensión porque me parece que Andrés Manuel López Obrador está poniendo sobre la mesa los temas más relevantes de los últimos años que tienen que ver con la corrupción y que han ocasionado que nuestro país se convierta en uno de los países pues con calificaciones muy bajas en Estado de Derecho, por ejemplo, y con las peores condiciones, los peores sueldos de la región, por ejemplo. Es decir, la situación de México, por no hablar del tema de inseguridad, es muy complicada y en las raíces está el tema de corrupción. Y sin duda se alimenta la corrupción de falta de transparencia y rendición de cuentas, lo que comentábamos hace un momento. Entonces, lo hizo bien Andrés Manuel el día de hoy, me parece, porque pone el tema, pero respeta la identidad de quienes nombra, de nada más en pues estas da circunstancias. Los montos, y entonces nos pone a querer hacer cálculos, decir, lo voy a multiplicar por el 30%, ¿quién podrá estar generando estas utilidades tan grandes para tener estas condonaciones? Y sigue el camino correcto, que decir, lo mando al INAI y ya cualquiera de nosotros teóricamente, pues puede hacer una solicitud de transparencia al INAI para que nos mande ya. Yo estoy esperando que, lo que pasa es que no he tenido tiempo esta mañana de hacer mi solicitud, pero no dudo que ya muchos de nuestros colegas periodistas que son muy profesionales ya estén haciendo las solicitudes al INAI para conocer la lista. Claro. ¿No? Porque además son miles y miles de empresas, no es cosa poquita. Entonces, sí finalmente te das cuenta que hemos estado en un sistema fiscal que no es para nada progresivo, es decir, que le va cobrando más a quien más tiene. Claro. Lo que te das cuenta es que tiene muchas fugas
nuestro presupuesto y muchas excepciones, y las excepciones no están acompañadas de una explicación que los mexicanos podamos decir, es interesante, hay que apoyar al campo de esta manera, y entonces una forma de hacerlo puede ser la vía fiscal. Pero como no existe esa transparencia y no hay un sentido de justicia, que de verdad, yo sí creo que ahí sí, como tú dices, Elisa, es un buen inicio pensar que al menos podemos ser iguales ante el fisco, porque no somos igual necesariamente ante la ley, no somos iguales que deberíamos, que se supone que ante somos, el fisco, ¿no? Y se supone que somos. Entonces, si yo pago regularmente el 30% y no recibo estas devoluciones, o que me enseñen cuál es la ruta para que me devuelvan algo, no me caería mal, ¿no? Claro, pues ha sido históricamente. Y en un tema muy doloroso para todos, porque nos cuesta mucho, estamos, claro. O sea, es un buen porcentaje de nuestro trabajo del día a día en un país en donde, como lo decía, el sueldo de los trabajadores es el peor de la región, en 30 años se desplomó, entonces es muy injusto que la mayoría de los mexicanos hacemos un gran esfuerzo por pagar un porcentaje alto de lo mucho o poco que ganemos, que vemos que es poco, ¿no? Y ahí estamos, pagando para después tener somos esta información de que se condonan a los más impuestos, a los más que lo requieren y a los más ricos también. Manteniendo a los más ricos, porque no, yo cada vez que hago mi declaración y pago mis impuestos, por ejemplo, ayer hice el pago de mis impuestos, de lo que salió en el mes pasado, entonces digo, pues por lo menos yo quiero pensar que eso se ocupa de manera a favor de los que menos tienen, para la infraestructura de nuestro país, que se aplica de la mejor manera mis impuestos, pero sabemos que la historia nos ha demostrado, y los datos, que hay unas fugas de recursos públicos tremendos, que ha habido un saqueo, y ahora además le condonan a los más ricos, pues está rudo, ¿no? Y si luego lo recuperan, pero en el Instituto de lo Robado, y ya te avisaron, Elisa, que no te lo van a devolver a ti, sino a los más necesitados del país, en vez de no haberte cobrado inicialmente el impuesto que se iban a robar. Ahora fíjate, una de las, históricamente, los grupos de poder, los económicos y los políticos, siempre han llegado a arreglos que implican que en conciliábulos, en negociaciones, se hacen este tipo de condonaciones. Te digo que en mi ya prolongada historia de observador del periodismo, he conocido empresas de medios de comunicación que no pagan los impuestos, abiertamente no los pagan. No hablo ni siquiera de las grandes empresas, de las cuales no me consta, de empresas más pequeñas, regionales, en las que así abiertamente no se pagan los impuestos, porque finalmente llegará el momento en el cual una organización, asociación, hará una comida, una reunión con el presidente de la República, cuyo mensaje será al final, no dicho, pero será el arreglo para condonar los impuestos. Eso pasa con toda la frecuencia. ¿Cuánto de todo esto ha sido el sustento del sistema político mexicano? Yo recuerdo que un amigo periodista me platicó cómo se reunieron hace muchos años con un presidente y se condonó el pago de impuestos a ese grupo como escritores. Pero yo dije, fíjate, pero eran periodistas que escribían, pero ellos son escritores. Entonces, como ese gremio, entonces llegaron a un acuerdo con el señor presidente, y entonces todo lo que escribieran, ¿verdad? Estaba libre de impuestos. Entonces yo me preguntaba, ¿y qué escribían sobre el presidente, sobre el poder, verdad? Pura cosa bonita. ¿Tú qué vas a al final del día, pues ¿verdad? Claro. Pero ahí está el gran lastre y el dedo en la llaga de México, porque dice, solamente nos dieron los datos de 2 sexenios. Sí. Pero tú imagínate que lo hicieras de los últimos 30, 40 años. Y entonces ahí, un poco a favor de López Obrador, pero también diciéndole que ahí no tiene razón. Él ha estado, ha dicho en los últimos meses que gran parte del atavismo en el que vive nuestro país tiene que ver con el neoliberalismo. Bueno, nos damos cuenta que México no ha vivido ningún neoliberalismo. Lo que ha tenido en todo caso es un liberalismo con los cuates. Más bien un comunismo con los cuates, porque es a los que salva siempre el Estado. Y solamente el liberalismo, el socialismo de cuotas y cuates. Entonces, a diferencia quizás del Reino Unido y de muchas naciones del mundo que llevaron a cabo estas
dolorosísimas reformas para hacerse neoliberales, bueno, en México eso en realidad no ocurrió. No. Lo que ocurrió es, sí, se privatizaron, pero se le regalaron al amigo, luego se rescató, pero se rescató al amigo. Entonces, nosotros no estamos viviendo las consecuencias de lo peor del neoliberalismo, estamos viviendo las consecuencias atroces de la cleptocracia, y de una especie de caquistocracia, sí, o sea, claro. de un capitalismo muy mal comprendido que en inglés utilizan el capitalismo de cuates, ¿no? Sí, el capitalismo de cuates. Entonces, lo dijeron ahí coro. medio se ve, pues, sí. Finalmente en estos 2 sexenios, ya veremos qué es lo que nos van a explicar. Bueno, Peña Nieto no, porque está en una boda, pero Felipe Calderón, que es muy activo en redes, quizás nos quiera dar una explicación de lo que le tocó en su sexenio y por qué fue importante como política de Estado condonar no sé a qué empresas. Quizás sí tienen justificación, yo no lo estoy descartando. Pues habrá que verlo, no lo descarto. Claro. Yo creo que pero es parte, habrá que transparentar. Fomento al empleo, conservación de empleos, en lo declarativo. Específicas. Sí, en lo declarativo. Habrá que ver si de lo declarativo realmente se cumplieron esos objetivos. Claro, ¿qué tanto se reinvirtió? Hace un momento entrevistabas a alguien y decía, pues es que en las empresas no vemos ninguna reinversión, ¿no? O el poder tener una mejora en las condiciones que sí han crecido, de trabajo. El asunto es que el país no ha crecido. Pues sí. Entonces nosotros lo que queremos es el ritmo de crecimiento de las empresas dinámicas de nuestro país. Oigan, pero platíquenme de cosas más. Bueno, las invitaron a la boda o no, a la boda esta tan famosa, la boda de temporada, donde estuvieron de la hija de Collado, de Juan Collado. Yo no gozo de abogados de ese abolengo, como tampoco de contadores de ese abolengo, o cuando hablábamos de las empresotas. Entonces, pues desgraciadamente no pude ir, no porque me hubiera gustado ir a abrazar a nadie en particular en esa boda, quizás le hubieran negado el saludo a mucha gente, pero por metiche. Hubiera estado interesante. Y por sacar las fotos. Y bueno, Julio Iglesias, ¿no? Sí. Ay. Ya no ¿Qué canta, quise decir? ¿por qué haces ya? Estás insinuando que ya está decaída. Ay. Dije, qué forma de terminar una vida profesional de mucho éxito. De vida profesional. Profesional de tanto éxito, ¿no? De esa voz tan particular que llenó los espacios de la vida de muchos mexicanos, ¿no? Y que se llena, y terminar en la fotografía junto a Enrique Peña Nieto y su novia, que, híjole. Oye, pobre novia, ni la conocemos bien. No, por eso. Pues ya se está conociendo más. Estando a conocer. Ya viene. Pero estuvieron los papás de ella también. ¿Ah, sí? Sí, estuvieron los papás, los hermanos. Estuvo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández de Ceballos, Aurelio Nuño. El puro salinismo en pleno, porque Salinas también estuvo ahí. Raúl Salinas, no y Carlos. Carlos no, porque creo que sí es abogado del expresidente Salinas, ¿no? Pues sobre todo de Raúl. De Raúl, y estuvo Raúl en representación, pues, de la salinocracia. Porque acuérdate que la salinocracia estaba muy peleada. Sí, acuérdate. Oye, el Siri nos está diciendo Siri de nos nada. dice de nada. No, Siri te está diciendo que no andes de chismoso de la dice, vida de representación de la SAMI, millonarios. no, gracias. Así dijo Siri. Siri quiere participar. Este es el software, no, yo ya le tengo miedo. El Pegasus Siri, dijimos Carlos Salinas de Gortari y boom. respondió pum. Y Claro, Siri. Muchas gracias. Ya no hay Cisen, ya solamente hay Carlos. Muchas gracias, cuídate. Gracias, cuídate. No, fíjate que es increíble ver a esta clase política, la creme de la creme. La no, es la innata. caqué de la caqué. No la ¿Cómo es que francés que dice? La caquistocracia. La caqué. La caqué. Romero de Champs. Oye, Romero de Champs. Toda esta caquistocracia que lleva décadas. Yo estaba viendo el documental de 1994 de Diego Enrique, que le mandamos un abrazo. Que soy fan de Diego Enrique, lo quiero, lo adoro, ¿no? Y ya platicaremos ahí. Veo a los colosistas que se han transmutado de partido en partido, ahora protagónicos ahí en el... Pero más allá Durazo de eso... en Morena, el que fue el presidente del PRD, cuyo nombre no sé por qué se me acaba de olvidar.
De ojos claros, hombre, fue el presidente más prófugo bueno, que del él, PRD, que ni era perredista. Basabe, Agustín Sí, Basabe. Agustín Basabe. Ahora es embajador en representante. Irlanda, Federico sí. Arriola, tu mejor amigo. ¿Quién? Oye, Ah, sí, a él ajá. no lo invitaron, qué malas, oye. Ay. A él no lo invitaron a ¿De esa veras? fiesta. ¿Por qué no debería haber estado Oye, invitado? pero Claro. sí, Yo creo que y sí. uno ve Sí. ese documental y es la creme de la creme, los mismos de siempre. Y estás viendo ahí, por ejemplo, cuando ves a Cedillo con Esteban Moctezuma, y por ahí cuando Diana Laura en el sepelio, atrás a Raúl Salinas de Gortari. Oye, ¿en qué capítulo vas? No, yo la acabé de ver de un jalón. O sea, yo así, ¿Es serie ojera- o es una sola entrega? No, muy Es bien. una serie, Es son una varios serie. capítulos Ah, es una muy serie. interesantes. Sí. Y de las este año de imágenes 94. son una joya, ¿no? Sí. A mí las imágenes, los testimonios, pero estás viendo los mismos de siempre. Es impresionante cómo se van transmutando de partido en partido, pero ahí están, ¿no? Y siguiendo además las mismas prácticas. Ujú. Donde llega Diego Valadez como procurador en aquel entonces y al minuto Sí. ya está diciendo que Sí, el asesino, tirador solitario. el tirador, ¿no? Sí. O sea, le Asesino aplicaron solitario. la Murillo Karam ahí en la presidencia de que tú dices eso, Sí. ¿no? Entonces vas viendo cómo se repiten los esquemas. Una vergüenza después cómo quitan a Diego Valadez y ponen a este otro señor Montes. Miguel Montes. En donde inventa culpables de un video que no queda claro para nadie. Es decir, cómo las formas y el fondo no han cambiado. Bueno, yo espero que ahora cambien, ¿no? Y creo que es parte de las rupturas que se tienen que dar, ¿no? Pero Y son los último mismos fiscal personajes. del caso Colosio, Luis Raúl González Raúl. Pérez, ahora presidente de la Que él Comisión Nacional de juntó Derechos todo Humanos. lo que se vio de todas las investigaciones, hizo su sopa y dijo, y ahí está esto, ahora. Y es lo mismo que va a hacer con el caso Ayotzinapa, ¿no? Acá aquí esto es lo que han dicho todos, yo revuelvo la sopa y aquí está su caldo, se los muestro. Es decir, este manoseadero de la procuración y impartición de justicia, en donde están, pues siempre al final de cuentas consignando o sentenciando a inocentes en prisión, Sí. ¿no? Eso es lo más dramático. Y siguen O algunos salieron pronto, en este caso en particular de Colosio, ¿no? Y siguen estando los mismos personajes. Gertz Manero, que está desde Fox, sí, o sí, desde sí. antes de la No, operación. Gertz Manero está en la Procuraduría muchísimos años antes incluso. Antes. No quiero decir que antes que Fox, pero Fox fue una improvisación en la Claro. política y yo sí creo que Gertz Manero ha estado muchos años. Gertz en la- Manero, Bartlett, Bueno, ¿y Ignacio cómo le Valle. Sí, ¿cómo los- le ofrecen a Diego Fernández de Autopartismo, Ceballos? finalmente todo ¿Quién? cambia para Sí, quedarse igual un sí, poco. sí, sí. Sí, Eso es lo que le está- ofrecen a Diego Fernández Ceballos la procuraduría, Y se la- ¿verdad? Y él dice no, porque A él tenía su Lozano despacho y Gracia, se lo para da que a no su salga mano la derecha. desgracia de la A vaca. Lozano Gracia, su mano derecha, bueno, uno de sus cercanísimos, Pues para él sí. seguir con su despacho, y los vemos ahora en la boda, y los vemos Yo no lo en sé, el, exacto. en el no los quería documental. reprimir, quería que volvieras al Yo- tema original. Te fuiste a 94 es para que me acordé decirnos porque que ahí estaban los poderosos de antes varios. son los poderosos que al menos fueron al cónclave de ayer. No Sí, sé en si la- sigan siendo poderosos o si son los poderosos de algo que se quiera gestar o de una resistencia o ya no sé, pero que ahí estaban, Ejército de ahí resistencia. estaban. Ejército de resistencia salinista, ¿no? Estuvo Eduardo Medina Mora, estuvo otro Ay, ministro de el la Corte, peñismo. sí. Ujú. Sí, el Pero pues dicen prianismo. que el peñismo es- prianismo el así prianismo. como en pleno, ¿no? Sí. Sí, Eduardo Medina Mora, que, bueno, ahora es ministro, pero que fue secretario de Seguridad Pública, cuando el Estuvo tema en de el CISEN Atenco, con Fox. Sí, cuando claro, el tema de Atenco, claro, que se reunió claro. con el gobernador Enrique Peña Nieto para mandar a hacer el operativo contra las mujeres y contra todos los de Atenco, que después todo se derivó ya años después en una disculpa del Estado, ¿verdad? Pero él fuera secretario, después procurador y después ya ministro. Embajador, sí, luego En ministro. fin, ¿no? Pues sí, el capitalismo de cuates. Sí. Todo lo que da, ¿no? Ahora, a Y mí lo me mismo parece de que siempre. López Obrador sigue generando una narrativa de adhesión popular a ciertas políticas que él plantea y que en el fondo es
la gente sigue estando muy alerta, la gente que está siguiéndolo a él, muy alerta, porque estos golpes, por ejemplo, el plantear el rechazo, la cancelación de andar condonando asuntos fiscales, pues genera que mucha gente diga, ese es el presidente que está haciendo las cosas que yo quiero, que me está defendiendo de que ya no me roben el dinero, que ya no lo estén quitando, y López Obrador sigue construyendo una base social con entrega de dinero para cuestiones asistenciales, con este tipo de discurso, que es como la defensa, es como la versión ya institucionalizada del tigre que antes de las elecciones se advertía que si lo soltaban no sabías qué iba a pasar. Hoy ya hay mucha gente que está dependiendo de la promesa del subsidio o del apoyo para los mayores de edad, Totalmente, para los trabajadores, la ganadería a la palabra, todo lo que hace el fin de semana López Obrador, que es ir a diferentes ciudades y poblaciones a entregar físicamente, es una forma de crear o clientela electoral, si nos ponemos en una terminología, o bien la base social de resistencia ante circunstancias económicas que son complicadas y que eventualmente pueden hacer que esta maquinaria haga clic, tenga algún tropiezo o algún ruido, y López Obrador parece muy dedicado a mantener muy activa su base social. Es que yo creo que más bien sí existe una congruencia en el López Obrador de todos los años que hemos visto, y me refiero el que está desde Tabasco, que es alguien que piensa que el Estado no se puede desobligar de responsabilidades con grupos muy vulnerables. Cuando él llega al gobierno de la Ciudad de México, pues yo creo que el gran cambiazo, la primera transformación, si lo queremos llamar así, es esta beca universal para los adultos mayores, que yo recuerdo, ¿no se acuerdan ustedes el escándalo? Sabían todos los que sí eran economistas de allá, los que fueron a estudiar tan lejos para no hacer neoliberalismo y hacer el capitalismo de cuates aquí en nuestro país, que decían, van a quebrar las finanzas. Las finanzas no quiebran por andar condonando impuestos, pero sí quiebran por un tema de completa justicia social como los adultos mayores. Entonces, yo sí creo que esta construcción de estos programas sociales, con una conciencia ubicada a los más vulnerables o a quienes concibe como los más vulnerables, yo creo que sí existe una consistencia en ello. Ahora, sí, si mal usas el programa, puedes estar construyendo una clientela electoral, y yo creo que ahí va a ser una responsabilidad bien interesante ver si se regresa a las prácticas priistas, que quizás él no domine, pero Manuel Bartlett, con todo respeto, le podrá platicar, o muchas personas que ahí están que forman parte de lo que nosotros comprendemos como el viejo PRI, y que entendían cómo usar estos apoyos a favor. Pero yo no estoy necesariamente en contra de estos programas para atender a los más vulnerables, porque el Estado sí ha dejado de lado estas ganas de entrarle al mercado, que es maravilloso, porque el mercado sí crea riqueza y demás, pero el mercado sí no llega a esa última región donde efectivamente tampoco llega la internet. Y entonces, si el mercado no va a entrar a darle internet, pues ¿quién puede ayudar a estos niños que no están recibiendo la capacidad de dominar un lenguaje, el digital, que los va a hacer ser parte o no del mundo? Ya olvídate del mercado, Julio. En ese sentido yo sí creo que es importante. Y por el otro lado, en el de las condonaciones fiscales y demás, pues sí ahí sí hay un tema de justicia, en el sentido de tenemos que ser iguales todos ante el fisco. Fíjate, yo sí lo creo ahí convencidamente. Quizás suena mal. Ahora, no, hay que ver. Tenemos que ser iguales siempre, punto. Siempre. O sea, somos iguales. No, yo sé, somos iguales, pero bueno, en este caso, el de la condonación fiscal es fiscalmente vamos a ser iguales. Sí. Pero ahí también le acabas entrando al tema del IVA, ¿eh? Pues sí. ¿Cuánto se va a la hora de que estás condonando fiscalmente ciertos productos, Bueno, y ya respiraron bien, ya ahora que ya bajó la contingencia, ya preparados para el miércoles con la jefa de gobierno, que va a anunciar sus protocolos y sus nuevos planes. ¿Cómo creen que salió Claudia Sheinbaum después de esta larga semana, no solo de crisis ambiental, sino también pues de mucha carga y mucho acento político sobre la señora Sheinbaum? Gris. Con bruma. Digo, porque pensé en la contaminación. Por eso nada más se me vino esa palabra. Fue gris. No vas, porque yo hablé mucho. No, con una bruma ahí difícil ahora de
quitar, ¿no? Yo escribí sobre las contingencias de Claudia Sheinbaum, así le puse en plural mi columna del viernes, porque veo dos temas clarísimos entre la compleja problemática de la gran ciudad capital. Hay dos temas que nos alcanzó y que no se pueden ocultar, que es el tema de la contaminación ambiental y el tema de la inseguridad. Y si Claudia Sheinbaum no puede solucionar estos dos gravísimos problemas que aquejan a los capitalinos, creo que también se va esfumando cualquier posibilidad que ella tenga o piense a futuro en su carrera política, ¿no? Yo creo que así lo veo, así de complicado veo este momento que se le salió de las manos, y así quedó ella, creo yo, con un panorama más brumoso para su futuro político, digámoslo de esa manera. ¿Cómo ve usted, Carolina Rocha? Pues fíjate, el día de hoy Andrés Manuel López Obrador en la mañanera también, pues ya finalmente le dio por fin una sobadita a Claudia Sheinbaum diciendo que él confiaba plenamente en ella porque ella era una experta ambiental, claro. Ella estuvo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México. Ahora, los expertos no necesariamente son buenos para explicar nada de lo que nos ocurre, o no son nada buenos para hacer política, y yo creo que eso sí quedó muy claro en esta crisis ambiental que tuvimos, porque vivimos en medio de la bruma durante 6 días, los primeros 2 días ni nos enteramos por qué. Yo me acuerdo que justo hace 8 días, el lunes pasado, platicábamos y decíamos, es que fueron 2 días de un silencio que fue terrible, y al no abordar políticamente un tema que sí era político, dado que tiene que ver con la vida de la metrópoli, que además es la capital, y que además los adversarios de Claudia Sheinbaum, que ven en ella una posible candidata, iban a aprovechar para destazarla, pues evidentemente lo aprovecharon. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que la naturaleza no confabuló a favor de ella. Altas temperaturas, una sequía como nunca habíamos visto, y cualquiera que ande yendo por las carreteras aquí en el centro del país, y yo creo que en el sur, se da cuenta, yo hace demasiados años no veía tan color, ¿cómo se llama? Zacate todo, está de un seco, y eso quiere decir que un vidrio ahí tirado te propicia un fuego. Y yo no creo ni siquiera que, habiendo empleado a 27 veces más de las personas que se habían empleado para combatir fuegos hace un año, se podía contener todos estos factores de la naturaleza que estuvieron en contra. Pero habiendo estos factores que no estaban a favor de ella, desgraciadamente no supo informar. Cuando se puso a informar, nos empezó a hablar en chino o en japonés, es decir, en un idioma que no comprendíamos nadie, porque yo sigo todavía queriendo entender de las partículas PM25, MP3, MP5. La verdad es que solamente decidieron confundirnos, y la sentimos ausente. De hecho, hasta lo diría con esta palabra sangrona, como distante, como que ustedes no entienden ni qué partículas se les mete por la nariz, bola de brutos, ya nada más no salgan, Y además ella tenía prisa, por ejemplo, en esta mañanera, cuando le preguntan sobre ese tema, y que si los ventiladores, que lo habíamos recordado aquí, que había propuesto hace muchos años Eberto Castillo, entonces decía, no, hay cosas que eso no funcionan, y dijo, bueno, pero ahora sí ya me voy, con permiso, bye, chao. Se despide de todos ahí en la mañanera del presidente, porque con permisito. Yo creo que más allá del tema de el lenguaje y de cómo puede expresarse con los capitalinos y el tiempo y su ocupación, debió de haberle dedicado el tiempo suficiente con sus gobernados. Ser empática ante una problemática del terror. Ahorita, Caro, tú dijiste, es que tuvimos este problema, y yo digo, qué optimista tuvimos. Estoy viendo aquí en nuestros cristales de Grupo Radio Centro, desde aquí, un color gris terrible. Me metí justo ahorita también a la aplicación de aire, ¿no? Y dice, mala, o sea, tal cual, mala. Estamos, o sea, seguimos igual. Yo entiendo que se dio una circunstancia muy particular con el tema de los incendios,
Y sin duda la oposición salió rápida, ardua y veloz a decir, además, esto es parte de los recortes que hizo Andrés Manuel. Ellos y qué aprovecharon terrible. una Se aprovechó, coyuntura. pero no fue... Y ella muy novata no supo sí, pero además, decir esto no es mi tema, no es pero mi además responsabilidad. esto va más allá de ese recorte y esa coyuntura. Yo estoy viendo una problemática que estamos denunciando desde hace mucho tiempo de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, que no se ha atendido y que continúa. Y sin duda las consecuencias en la salud pueden ser catastróficas y mortales. No me digas eso, no vuelvo a salir. Ya no vengo a radio. Claro, Ya no, de ya. verdad. No, ya Mira, no, porque aquí- además ni me avisaron si me iba a morir en todo este inter, no nos avisaron. Yo pensaba que ahorita en el propio No, programa. no, con las PM25, ¿qué tal que la próxima semana surgen las PM23? Son peores, y bueno, las 43. Bueno, la verdad es que yo te quiero decir que simplemente qué mal nos explicaron y seguimos sin Sí. entender cuándo se va a resolver. Ahora, deberían de anunciarnos, Elisa, Sí. que la calidad del aire en los próximos días no depende de la política pública que aplique el gobierno de la ciudad. Sí. Es un tema de verdad que no tienen el control, que tiene que ver con temperaturas, que tiene que ver con vientos, claro, que tiene pero que ver con salieron la los buena voluntad de ciclistas, la ¿no? naturaleza. Sí. Salieron los ciclistas y marcharon los maestros. Y yo por ahí Y hubo saqué... clases de danzón. hubo clases de Sí. danzón. Y yo bajando aquí Los justo... adultos mayores que Sí, les gusta danzar sí. y ellos han de ser más Ay. vulnerables a la hora Sí, de respirar, sí, sí, el sí, tóxico. Y aquí estamos hablando, por cierto, de las partículas de ozono, porque ahí en la aplicación dice será mala, tal cual, así, anaranjado. Y uno baja por Constituyentes, y claro, esto ya esto no depende directamente de la jefa de gobierno, porque yo creo que tiene que ir al Congreso, que ya lo han intentado regular, pero ver a estos camiones de doble Sí, semirremolque claro. circulando por las calles de la Claro, Ciudad de México, claro. Por las es carreteras, pero ahí está el Estado de impresionante. México, ahí está Pero dentro de la Tlaxcala, ciudad, ahí está claro. Puebla. No, yo sé. Increíble, pero lo ¿no? que te quiero Sí, sí. decir es, tan mal lo ha hecho políticamente que todo mundo sentimos que la responsabilidad de la metrópoli está en manos de Claudia Sheinbaum, mientras estaba en la boda del poder Sí, el Alfredo señor- del Mazo. Nadie ha hablado de tan Alfredo del Mazo, tranquilo, ¿verdad? No, él efectivamente. se la lleva tranquilito. Y los finalmente- incendios mayores se dan allá, Claro, y en la el Estado de contaminación mayor se da México, en allá. Puebla. Sí, y el señor está en la boda, en el bailongo, y todo mundo, ¿no? Hablando de la novia de Peña Nieto, o sea, ¿no? Creo que de pronto las prioridades ahí se nos barren un poco. Y en Puebla, ¿cómo ven las cosas en Puebla? Ahí ya todo dentro de 15 días hay elecciones, todo apunta a que Barbosa seguirá siendo el ganador, así todo lo es. apunta así. Hoy ha habido un escándalo o se ha reavivado respecto a su casa de 10 millones de pesos ahí en Coyoacán, a la altura de Francisco Pero Sosa. dicen que no es de 10 millones, ya deberíamos claro de, que no, pues de monto imagínate. desconocido. Claro, pues le ofrecieron comprársela Oye, por los bueno, 10 millones. nos Dicen, ganaron, porque nos va a ganaron, hablar a ¿eh? gritar Barbosa, Sí, sí, por oye. andar diciendo que Te va a decir dice. que porque... No, te va a regañar a ti, A ti, Julio, Sí, por sí. falta de seriedad. permitirnos decir. Sí, Se va a claro. decir, ¿por qué les permites decir eso a esas señoras mosqueteras en tu programa? No, y hoy ¿No? entrevisté a Increíble. Guadalupe Acosta Sí, Naranjo. pues, Pues dije, bueno, Te no va a es regañar tanto. por partida Qué doble. mal gusto tienes de entrevistar a Es- Guadalupe Acosta Naranjo. Mira, lo hice no O sea, por... no eres periodista. Lo- O sea, déjame decirte, Carmen, no. Ay, sí, no. Sí, sí, sí. Es que te ¿Cómo estoy es imitando posible? lo que hizo Claro. Barbosa. No, dijo Claro. algo, me sorprendió mucho lo que le dijo hoy Miguel Ángel Barbosa a Carmen Aristegui. Me Sí. pareció muy grave y muy alarmante porque más allá del tono como regaño, de reclamo, Intolerante, quizás. esta intolerancia, sí me preocupa que hombres poderosos y que van a ocupar puestos importantísimos y que los estén ocupando así, tengan esta idea y le reclame de por qué le permitió decir a Guadalupe Acosta Naranjo lo que dijo. Pero entonces, ¿qué? ¿Dónde queda el tema de la libertad de expresión? El derecho a la información, la libertad de prensa. Me preocupa en estos Y el tintes derecho de autoritarios más opinión, allá ¿no? de las malas Sí, maneras pues de imagínate. decirlo, ¿no? Pero además eso ¿En es qué parte mundo de una evolución viven? muy que la estamos viendo y viviendo, yo lo digo claramente, de personajes que antes, cuando estuvieron en la oposición, suspiraban por tener micrófonos para ir a decir lo que les daba la gana y exigían y protestaban porque no se les daba esa oportunidad. Y en ahora los- es al revés.
Ahora dicen, ¿por qué le das oportunidad a ese personaje de que diga algo que más allá de la biografía de Acosta Naranjo, más allá de la valoración política que tengamos de él, lo que está diciendo es un hecho muy concreto? Dando un dato. Luis Miguel Barbosa compró una casa en la zona privilegiada de Coyoacán, cerca de Francisco Sosa, ni más ni menos. La calle más bonita de Claro, México, la calle más dicen. bonita, el área que fue casa del una de las casas del expresidente Miguel de la Madrid, y el señor la compró en 10 millones de pesos, dice, cuando francamente pues difícil resulta que alguien vaya a vender una casa de 320 metros cuadrados en 10 millones de pesos en Coyoacán, en Francisco Sosa. Entonces, ahí es un hecho concreto. Sí, está dando información concreta y él reacciona de manera, me parece, violenta y grosera. Violenta porque lo dice así y le reclama de esa manera a Carmen como si no estuviera haciendo un ejercicio periodístico del cual, pues, bueno, digo, me da risa que Barbosa le diga a Carmen Aristegui cómo debe de hacer y cuál sería, que si era o no de interés periodístico, Claro. ¿no? A una mujer que además se ha caracterizado por abrir los micrófonos Pues sí. a todas las corrientes para que precisamente digan eso. Y claro, ella muy elegantemente y con su sonrisa, ¿no? Le decía, imagínate si yo no permitiera que se expresaran en vivo o aquí en, ¿no? Eso que está diciendo no, porque no tiene interés periodístico. No le permito decir lo que está, la Porque información que me define está cómo dando. define el interés Pues sí, periodístico. ¿no? claro. Lo que quiere Barbosa son escuderos. Y Claro. yo creo que él tendría que ser el primero que se defienda a sí mismo. Se Sí. puede defender con el silencio, como optó en el debate diciendo esto no merece ninguna respuesta, o se puede defender diciendo no quiero vender mi casa, porque finalmente Guadalupe Acosta Naranjo entró en acción no porque él sea un personaje muy relevante de la política, pues de hecho si ya ni el PRD existe. Entró al juego porque supo aprovechar una oportunidad que le dio el mismo Barbosa en una entrevista de radio, ahí justamente también con Carmen, en un tema que él hoy considera que no es interesante periodísticamente, pero cuando él quería dar su versión de su casa sí era periodísticamente interesante, y donde él dijo, yo vendo mi casa a quien me quiera dar los 10 millones. Muy astuto, Guadalupe Acosta dijo, pues yo y mis amigos, o quizás él solo, ¿verdad? Porque ya andaba muy soltón del dinero, sin amigos de por medio, pero por eso te digo, eso ya será el juicio que uno tenga de Guadalupe Acosta Naranja. Pero, digo, Naranjo. Naranja dulce, limo partido, bueno ya. Es el MC. Es que el PM 025, PM. 2.5 siempre me afectan, pero bueno, lo que quiero decir es, Barbosa podría haber puesto fin a este tema, pero está mostrando que no es tolerante, que cuando ya no le gusta lo que se está diciendo en la prensa, entonces ya no cree en la libertad de opinión, y él podría decir tan sencillo, pues a Guadalupe Acosta no se la vendo, punto. No, O yo quiero que valga más. Y lo que creo que no se vale es que ante un hecho concreto, cuando alguien exhibe algo que no te gusta de información, que en este caso era Guadalupe Acosta, se vaya en contra del ejercicio periodístico. Sí, matas al mensajero y no al mensaje. Digo, esa parte me parece que yo creo que tendremos que estar muy cuidadosos de señalar, porque no se vale querer difamar o golpear en el ejercicio periodístico a alguien que sabe hacerlo y que lo está haciendo, por supuesto, por decir, no me gustó lo que tú dijiste, y qué interés periodístico tenía. Pues sí, ya veo que el señor Barbosa no conoce mucho de periodismo en ese sentido, ¿verdad? Pues sí es de interés periodístico y estaba dando una información, y que sin duda él se abren los micrófonos para escuchar también lo que él tenga que decir, como se le abrieron los micrófonos para escucharlo en cualquiera de los otros espacios, ¿no? Y ya nos quedan pocos minutos, pero a lo mejor podemos darle un repaso a este asunto de la luz del mundo, Bellas Artes y el avance de las iglesias, pero todo esto se volvió un escándalo en el cual finalmente Bellas Artes y la Secretaría de Cultura supieron y no supieron, el rostro del apóstol de Jesucristo estaba estampado en el programa de mano. Nazón, sí, es así como el estampado. Estampita de las estampitas religiosas. Ahí santo, estaba, ¿verdad? Nazón Joaquín García, la luz del mundo, y lo que se viene también con la intención de hacer,
concesiones para radio y televisión para las diferentes denominaciones religiosas. Precisamente mañana tendremos aquí en una mesa de debate a Arturo Farela, que es el presidente de la Confederación Nacional de Religiones Evangélicas Cristianas, y con Bernardo Barranco, especialista en estos asuntos religiosos. Pero ¿cómo viste, Carolina, todo este asunto de la luz del mundo en Bellas Artes? Pues mira, en esta la verdad es que el IMBAL, porque ya tiene la L de literatura ahí al final, pues no tenía forma de aterrizar bien de este escándalo, porque si está diciendo la verdad y nos apegamos a lo que ellos definen como un evento religioso, es decir, que ahí no hubo un rezo y no hubo una misa, y quizás ahí tengan razón, pero entonces son muy tontos. Y eso también es un pecado cuando se es autoridad. Que te engañen, que no tengas la capacidad de cancelar algo cuando te enteraste del engaño 30 minutos antes. Es decir, si yo creo la versión del IMBAL, que fue engañado, que le maquillaron la forma en la que solicitó, entonces ya nada más tengo dos maneras de percibir el trabajo de la dictadura, les digo, de la directora. Dios mío, esta la dictadura de contaminación Bellas Artes. Bueno, la contaminación nos está afectando. La contaminación me está ya afectando, lo dijimos. mira, hasta tengo una lágrima al lado de mi ojo, pero bueno, lo que quiero decir es que o son muy inocentes y por ende incapaces, y la incapacidad es muy peligrosa para tener cargos públicos, o quisieron hacerle el favor a una autoridad, porque finalmente un senador es el que solicita este permiso, y por andar de entregados, de asentaderas tan prontas, sigue siendo la contaminación la que nos está afectando, que te hace usar para dar esos términos terribles, Ajá. pero entonces quiso dar el permiso tan rápido que entonces ni siquiera cuidó una forma elemental para un lugar que es tan importante como Bellas Artes, que aunque no hubiera habido una misa, yo ahorita estaba viendo la explicación que dio nuestro diputado y representante solamente tuyo y de qué molonazo, oye, ¿cómo se llama? Sergio Meyer, que también Mayer. es una Mayer. ya todo un ven. artista. Pero fíjate, estaba yo viendo cuando él explica artísticamente que lo único que vio fue un evento y una orquesta, pero cuando empiezas a ver las respuestas de cuando él estaba viendo el evento ahí con su esposa, todo el mundo decía, qué bendición, te tocó convivir con el apóstol Jesucristo Nazón. Esto es lo que le respondían en ese momento, ¿eh? Estamos todos conectados en la luz del mundo viendo este evento. Es decir, se transmitió, no sé si por Facebook o de qué forma se transmitió en más de 60 países, ese evento que todos los que asistieron a verlo vía electrónica entendían como un homenaje al apóstol. Sí. Entonces, pues si todo mundo pensaba que era un homenaje, si todo mundo lo consideró de esa forma, bueno, entonces mínimo debió haber una sanción por parte del IMBAL, y de parte de la secretaria de Cultura debería de haber una reprimenda o una búsqueda o una investigación. Yo creo que esto no les puede salir bien, porque o son muy brutos o lo hicieron torciendo la mano y torciendo la ley. Y nuevamente, no se vale que se vayan contra quienes publican la información. Pues sí, porque se publicó la información y se fue dando seguimiento a lo que decían tanto en el IMBAL como los representantes de la iglesia, como los organizadores, como el senador del Partido Verde que hizo el contacto para contratar y para apartar Bellas Artes para este evento. Que dice, sí los engañé, pero tantito, nada más omití un nombre. ¿No? Y recuerdo cuando estaba yo entrevistando ahí a las personas de Bellas Artes, ¿no? Era increíble porque decían, es que no sabíamos y tampoco, pero nadie supo, ¿no? Y veíamos las imágenes saliendo en el balcón Sergio Mayer y un saludo a todos los de la luz del mundo, o sea, pero no sabía, ¿no? Es que se encontró ahí al señor Nazón, ¿no? Y entonces ahí les dijeron. Yo creo que es un momento que prende ahí unos foquitos para decir, laicos unidos por México, ¿no? O sea, es momento de, creo yo, qué bueno de que las libertades se sigan ampliando, los derechos, que cada quien pueda ejercer, creer la religión que más le plazca, ¿verdad?
pero tenemos que reforzar y siempre tener presente que uno de los grandes caminos importantísimos, democráticos para nuestro país, ha sido el establecimiento del Estado laico. Y eso entonces, es ser aquí, juarista. ¡viva Juárez! ¡Viva Juárez! Ahora y sí. hablo de Benito Juárez, ¿verdad? Sí. Porque arriba Juárez, es que iba a decir arriba Juárez. Así, a la Arriba Juan Juárez. Gabriel. Está el Juan Gabriel. Arriba Juárez, y me refiero a Benito Juárez. Sí, yo creo que es momento para seguir fortaleciendo y plantando las bases del Estado laico, que ha sido importantísimo para la justicia y para el Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? Pues se nos acaba el tiempo, nos quedan pendientes que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, que ahí ha estado también en la lista, en una amplia lista de exgobernadores priistas que ya no sabe uno ni a cuál incluir, porque faltan algunos más en esas listas. Sí. Terrible el hecho de que un gobernador está incluido en esas listas negras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y una vez más ver que la denuncia viene de Estados Unidos y no viene de las autoridades de nuestro país. Finalmente, el inicio del caso en contra del gobernador de Nayarit se da por la aprehensión del que fue su fiscal, Sí. Edgar Beitia. El diablo, con que le apodo de decían. diablo, Sí. que además cualquiera que se dé una vuelta por Nayarit y escuche los relatos de terror, digo, no sé cuántos sean mitos y ya leyendas urbanas, pero sí te hace tener una sensación de lo que fue la presencia de este señor para Nayarit, de los abusos, del robo. Bueno, todo empieza porque hay una investigación en Estados Unidos, porque lo aprenden en Estados Unidos y la justicia en México pues tratando de alcanzar. Sí. Entonces, también aquí o voy a tener que pensar que Sandoval era de verdad el gobernador más oligofrénico de todo el mundo para no darse cuenta de lo que ocurría, o tampoco sabe hacer cuentas porque su forma de vida cambió de manera muy, muy acentuada y él ahora anda diciendo que lo que pasa es que es un gran empresario. Pues no, señor. Para cerrar, a mí me Elisa, por parece favor. gravísimo este tema por muchas cosas, pero quisiera plantear nada más una perspectiva para en algún momento después debatirla y desarrollarla, que es la presencia de narcoestados en nuestro país. Ya no es nada más la colusión con crimen organizado, no son gobiernos establecidos a nivel municipal, a nivel estatal y no sabemos si a nivel federal. No sabemos qué nos ha sucedido, qué nos ha pasado. Pero sin duda, yo creo que este tema se va vinculando con todas las desapariciones, con fosas clandestinas, con los asesinatos, con la tragedia humana, con la emergencia que vive nuestro país en lo que nos ha pasado, que no podemos ver aislados nada más a los grupos criminales, sino estamos viendo ya a gobiernos asentados. Y yo dije sobre el tema Nayarit, que desde el momento en que aprenden a Edgar Beitia y desde el momento en que sigue este procedimiento, ¿no?, en Estados Unidos, al fiscal, estamos hablando ya de un narcoestado. No podemos deslindarnos. Si el gobernador sabía o no lo sabía, el encargado de impartir justicia en un estado era parte y estaba vinculado con grupos criminales, grupos del crimen organizado, y eso lo persiguen y lo aprenden los Estados Unidos, en Estados Nayarit, Unidos, ¿no? que no lo teníamos tan claramente situado en la geografía, o sea, teníamos Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, claro. ¿Qué tanto ha permeado a nivel federal este tema? En las distintas secretarías, en las distintas dependencias. Es decir, yo creo que aquí hay una historia que todavía nos tenemos que contar. Bueno, pues dejemos eso para próximas pláticas, que al cabo que tema no nos falta, afortunadamente. Gracias, Carolina Rocha. Ya me deprimí, voy a volverme a encerrar a mi casa con el PM 2.5. Muchísimas y gracias. Oxígeno. Oye, y una de estas de oxígeno. Sí, necesito una máscara. oxígeno para recuperarme. Bueno, gracias, Carolina Rocha. Julio. Gracias, Elisa Muchas Lanís. gracias, Julio. Gracias Claro, a todos gracias. ustedes por estar en este programa. A continuación viene Radio Centro Deportes con Enrique Beas, Luis Castillo, Ignacio Suárez, Raúl Ortiz y Miguel Gurwitz. Por este